Es un negocio típico del centro de Santiago, la verdad no sé qué tan antiguo sea, y consiste en que la gente que trabaja acá en el centro va a tomarse un café, a conversar con las chicas que están, puede ser con un vestido sexy, con un bikini o con ropa interior, y las chicas te escuchan, vos vas, les cuentas tus problemas, ellas te escuchan, conversas un rato, te tomas el café y te vas. ¿Ven lo que le digo? Esto es un café con piernas, este es otro café con piernas, ¿me entienden? Hay como reggaetón por todos lados, café con piernas de déjà vu caribeño. ¿Ve? Ahí es un quilombo bárbaro. Café Hub, el sueño de medio. Están afuera, son más, ¿ven ahí? Son más vestiditos, los cafés con piernas real. Acá hay otro café con piernas, ¿ven? La chica ahí. Cuando uno en Argentina se autodefine como cafetero, uno automáticamente piensa que a uno le gusta tomar café con mozos que te vengan a atender, diario, en papel, quejas, medios opositores, lugares de viejos. Es más, uno puede decir a su mamá, mamá, yo soy cafetero. Cuando uno cruza la cordillera, ese significado es completamente distinto. Y les recomiendo que si van a una casa de familia, nunca digan que son cafeteros. No porque esté mal, sino porque no da el contexto. En Santiago de Chile, ser cafetero es equivalente a ser un pirata o ser una persona que le gusta estar con chicas, que le gusta interactuar con chicas y le gusta relajarse en los cafés con piernas. Y de eso se trata este video. Algo de la cultura santiaguina, la cultura chilena de Santiago de Chile. Lugares donde uno va a tomarse un café, pero tiene un plus. En ese lugar uno es atendido por mujeres bonitas y jóvenes que en el mejor de los casos están vestidas muy lindas, con vestidos al cuerpo, y en otros casos ya el vestido se lo ahorran. Hoy, amigas y amigos, vamos a conocer algo que hace una semana me enteré y me fascina. Los cafés con piernas del centro. Lugares que se encuentran en el centro de la ciudad, donde está la Casa de la Moneda, el Banco Central, los tribunales de Chile. Lugares donde hay muchos oficinistas y en esos lugares esos oficinistas van a relajarse y a pasar su hora de colación, hora de almuerzo, de una forma relajada. Mi nombre es Mauro Albarracín y espero que les guste este video súper particular. ¿En qué consiste los cafés con piernas? Mira, es un negocio típico del centro de Santiago, la verdad no sé qué tan antiguo sea, y consiste en que la gente que trabaja acá en el centro va a tomarse un café, a conversar con las chicas que están, puede ser con un vestido sexy, con un bikini o con ropa interior, y las chicas te escuchan, vos vas, les cuentas tus problemas, ellas te escuchan, conversas un rato, te tomas el café y te vas. El usuario promedio de esto, ¿qué es? ¿Son abogados? ¿Son oficinistas? ¿Qué son? Oficinistas en general, la verdad. Bueno, hay gente que pasa por el centro, más allá de oficinista, no oficinista, hay gente que ambula por el centro. En Brasil este negocio no funcionaría porque están todo el día en bola o en bikini en la playa, no necesitan ver. El chileno más frío, acá solo en el verano, Santiago no tiene playa. De hecho, este negocio no sé si existe en alguna otra ciudad de Chile. La verdad no sé, pero acá en Santiago está lleno, podéis ver el centro que está lleno de cafés con piernas. Son las 10 de la mañana y hay reggaetón ahí adentro. Es espectacular. Bien, hay un montón. Miren, acá hay más. Café 124, Café Hub, el sueño de medio. ¿Ven lo que le digo? Esto es un café con piernas, este es otro café con piernas, ¿me entienden? Hay como reggaetón por todos lados, café con piernas de déjà vu caribeño. ¿Ve? Ahí es un quilombo bárbaro ahí adentro. Y acá hay otro café, o sea, los chilenos no pierden el tiempo de la semana. Imagínate, o trabajás en un call center, estás estresado, tu jefe insoportable, te vuelve loco la cabeza, te molesta, te dice esto, te dice aquello, y de repente te puedes venir a un lugar así, donde te reciben chicas como esa, y te tratan bien y te... No sé cuál es la organización. Hola, ¿cómo va? Buen día. ¿Ven? Ahí esas chicas se están ofreciendo para entrar a un café con piernas. Bueno, lo de la galería son los más, digamos, bolicheros. En cambio, los que están afuera son más, ¿ven ahí? Son más vestiditos, los cafés con piernas real. Acá hay otro café con piernas, ¿ven? La chica ahí. Un lugar donde, en serio, te hacen un café. Café, no es lugar para tomar whisky ni bebidas alcohólicas. Un café, te tomás un café, podés pedir otra cosa, pero te tomás un café y te lo traen las chicas y te charlan, ¿no? Sí.
¿Vos le podés hablar? Sí. ¿Cuál es el código? No, nada, ningún código. Podéis conversar con ella todo lo que tú queráis. El código lo ponen ellas, o sea, típico aquí vienen, les invitan a salir y todo eso. Y si ellas no quieren, no te van a dar bola. Estamos en una nueva especie de café con piernas en el centro de Santiago de Chile. ¿Por qué esta es la nueva especie? Una especie de café boutique, una especie de café de especialidad con las chicas con vestido, ¿no? Que vienen, te hablan, te acarician, te escuchan, te tratan como uno se merece después de una jornada laboral muy estresante. ¿Cuál es la diferencia entre esto y las galerías? Es que acá como se salió de las cavernas, el pueblo chileno dijo basta de escondernos, somos cafeteros y vamos a hacer esto porque nos gusta. Entonces lo hicieron en la superficie. Y a esta calle, la calle Matías Curciño, es la calle de los cafés con piernas en el exterior. ¿Qué sucede acá? Acá están vestidas con vestidos lindos, pero no están tan bolicheras como los que están abajo, tan discoteca como es abajo, donde vos entrás y suena Stanley, Pablo Chile y todos los reggaetoneros a las 10 de la mañana. Es una cosa impresionante. Quiero decir algo, porque esto se presta mucho para la confusión. Acá no hay abiertamente, no hay abiertamente trabajo sexual, no hay prostitución. Esto es café con chicas lindas. No es que vos de acá te vas a una habitación, no, eso no existe. El concepto es chicas lindas que te escuchan y te sacan el estrés mientras te tomas un café y te vas o a tu casa o de vuelta al trabajo, nada más. En la famosa Casa de la Moneda, antes de continuar con esta travesía, y quiero decir que tiene mucho que ver este lugar porque los cafés con piernas están todos alrededor de esto, alrededor del centro, donde está el presidente de Chile. Siempre me pareció muy contradictorio. En Buenos Aires los cines porno están cerca de la Casa Rosada. En Chile los cafés con piernas están cerca de donde está el presidente. Y quiero contar algo que fue un honor para mí. Por mucho tiempo tuve el honor de ser seguido en Instagram por Gabriel Boric, el presidente de Chile. Pero se ve que se habrá enterado que me gustaban mucho los cafés con piernas y ya me dejó de seguir. Pero le mando un abrazo enorme a Gabriel Boric. Espero que tenga un excelente mandato en estos 2 años que le quedan y que se lleve bien con nuestro nuevo presidente Milei. Proseguimos con este video y hermosa la Casa de la Moneda. Nunca tomé tanto café en mi vida. Pero vengan, sientan la experiencia. Es una experiencia muy, muy particular y te sentís como... Es como una especie de spa. Estamos en un lugar tan lindo, tan céntrico, tan en la parte de la legislatura donde se toman las decisiones más importantes de Chile. Yo me pregunto, ¿los presidentes irán a estos lugares? ¿Los políticos irán a estos lugares? Allende, Pinochet, ¿habrán frecuentado café con piernas? Es una pregunta que les pido a ustedes que me respondan, los chilenos, en los comentarios acá abajo, que me interesa un montón saber. Bueno amigos, terminó la experiencia en los cafés con piernas. Muchas gracias papá, Panchito querido. Una gran experiencia. Yo la verdad no sé cómo está visto por la sociedad chilena, pero a mí me parece algo muy, muy de su cultura. Me parece que es súper interesante y quería mostrarlo. Se vienen más videos en Chile, espero que les haya gustado. No olviden seguirme en Instagram si quieren más contenido al instante, @Mauro Albarracín, y nos vemos en la próxima con un nuevo video.